Sí, buenos días. Mi nombre es Elmer Villeda, soy director para Honduras de Kindernot-Hilfe, es una agencia cristiana de cooperación alemana. Estoy alegre porque he podido estar poniendo toda la atención posible, toda, pero también conversando con mis colegas acá, Wilmer, que es el coordinador de COIPRODEN, y la compañera Sandra Gómez, que ahorita está con la GIZ, pero ha estado con Cuerpo de Paz y AID. Y escuchando aquí, felicidades, fe y alegría. Yo creo que esto es aportar a la educación, más que un discurso, es algo práctico. Nosotros somos una agencia que no implementamos proyectos, trabajamos con organizaciones hondureñas que ya trabajan con niñez y juventud. Y yo le comentaba a Héctor cuando me llegó la invitación que nosotros justo este lunes iniciamos un trabajo junto con la Comisión de Acción Social Menonita en los bordos de San Pedro Sula. Y un tema central al que le estamos apostando es a la educación. Sin embargo, había una dualidad en mí, por no decir en mi organización, porque puede ser que todos estén claros menos yo, que era no sustituir al Estado. Y la obligación de la educación es obligación del Estado. Entonces decía, entonces no se metan a educación, eso es obligación del Estado. Sin embargo, nosotros podemos entender, como decía, no podemos, ojalá un día dejemos de existir, igual que la cooperación, pero eso va a ser todavía, no lo vamos a ver nosotros seguramente. Pero yo quiero agradecer a los organizadores de Fe y Alegría y a los expositores porque nos han presentado una realidad que ya sabíamos, pero que a veces nosotros queremos desconocerla o autoimaginarnos de esta situación. El compañero Néstor del COPEN dijo, bueno, todos tenemos un familiar que ha emigrado y se ha ido, pero también todos tenemos un familiar que ha sido asesinado, asaltado, raptado y un montón de cosas. Entonces son dos contextos violentos. Y en base a la pregunta que lanzó el compañero, yo le quiero decir que lo que tenemos que hacer nosotros es actuar, pero no tanto desde afuera, sino que involucrarnos directamente, ser partícipes, hacer. Me impresionó eso cuando decía maestros que tienen o educadores que tienen 10 años de llegar a una comunidad, pero no conocen la comunidad, entran y salen y no viven. Y nosotros somos una agencia que nos caracterizamos por vivir y comprometernos. Felicitamos de nuevo el esfuerzo y les soy sincero, si algo puede satisfacerles, decirles que todo esto que hemos oído va a incidir directamente en nuestro trabajo con los jóvenes en este contexto de violencia en los bordos de San Pedro Sula y en otras comunidades de Honduras donde estamos. Así que gracias y bienvenidas a las colegas y los colegas que vienen de otros países también a esta Honduras. Gracias. Fe y Alegría Panamá. Y me voy a seguir poniendo el puesto lo que me hace vibrar, la docencia, maestra, profesora, como mejor lo identifiquemos. Pero en esencia, educar. ¿Qué hacer? Yo estoy totalmente convencida que si nosotros no prestamos atención a la persona, no vamos a poder hacer mucho. Todo tiene que pasar por persona, por mí, antes de. Si nosotros no logramos que nuestros docentes, nuestros maestros, comprendan, que aprendan a ver con otros lentes el mundo que nos rodea, seguiremos intentando e intentando. Porque el cambio está en nosotros y en nosotras. Entonces, yo le invito a que esta reflexión, lo felicito, me encantó, no recuerdo el nombre del abogado, del profesor Néstor, sí, la verdad que me encantó su reflexión, lo vivimos en Fe y Alegría, la verdad que sí, felicidades, felicidades. Yo tenía una pregunta para el Joaquín, el pequeñito, pero en la socialización me gustaría, se la haría, ¿no? Para no abrir otro espacio a otra pregunta. Así que muchas gracias y bueno, es mi humilde opinión desde Fe y Alegría Panamá. Nosotros estamos acá, un grupo de compañeros que manejamos un programa radial, ¿verdad? En el contexto de querer hacer algo fuera de las aulas, porque educar es educar para la vida y la educación no es decir 4 paredes de un aula, sino que nosotros como profesores somos profesores 24 horas al día. En ese sentido quiero decirle que la Constitución de la República dice, compañeros, que estados son territorio, población y gobierno. Entonces cuando decimos que la educación es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de nosotros como población. Lo que pasa es que el gobierno es el encargado de administrar. Y en esta administración es donde se han cedido espacios como cuando el ministro dice que no necesita un renglón presupuestario, porque dice que
porque hay muchos maestros fantasmas, entonces ¿por qué no invierte ese arreglo presupuestario? Se los quita a los maestros fantasmas y los invierte en pupitres, los invierte en mejoras para la escuela. Pero él dice, no los necesito, y es lo que decimos, sale más caro la violencia que la educación. Y en ese sentido también quiero hacerle una pregunta, porque me intrigó bastante, porque tiene educadores, educadoras, y dijo, y ahora sí voy a utilizar el término profesores. Entonces yo quisiera que me definiera para usted la diferencia entre educadores y profesores, porque sí me intrigó bastante. Y bueno, yo creo que las acciones que debemos tomar, esta es una acción, seguimos tomando acciones, pero para mí, yo no sé cuántos de ustedes eran madres o padres de familia. Entonces cuando nosotros miramos a un joven y queremos educar a ese joven como educamos a nuestros hijos, yo creo que vamos a tener un resultado. Nadie trae un manual de padres ni de madres. Sin embargo, como amamos tanto a esos seres, que siempre buscamos lo mejor para ellos. Y yo creo que si un hijo se nos descarría, no lo vamos a dejar, vamos a buscar la solución para traerlo. Pero el problema es que muchos educadores o profesores, es que nuestros hijos los tenemos en la escuela privada porque creemos que ahí nos van a dar mejores resultados, y nosotros somos los profesores de los hijos que van de los obreros que van a la escuela pública. Entonces, ¿cuál es el temor de poner a nuestros hijos? O sea, dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestra capacidad al no querer poner a nuestros hijos en una escuela pública. Yo en lo respecto no dudé nunca, mis hijos estuvieron en escuela pública y yo estoy orgullosa de ellos. No creo que fue la excelente madre, pero hice lo mejor que pude, así que yo creo que si hacíamos lo mejor que podemos dentro de las aulas de clase y fuera de ellas como maestros, yo creo que poco a poco vamos haciendo la diferencia. Gracias. Muy buen día a todas y a todos. Fernando Paz, de Fe y Alegría, Guatemala. Pues, continuando con la pregunta, hace un rato muy atinadamente la compañera decía que la educación pública, lo público es cuestión de todos, es preocupación de todos, ¿verdad? Entonces, es nuestra preocupación desde nuestros contextos y nuestras realidades, no solo la educación, sino todos los aspectos que afectan a las comunidades, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy importante desde la propia experiencia. Estuve como docente más de 8 años allá en una zona indígena en Quiché, en Guatemala, y desde el 2006 empezamos un proceso por hacer un proyecto de escuela. Hicimos unos grupos de reflexión, le dimos participación a una gente, pero luego al final terminamos haciendo el proyecto un poco desde el escritorio, ¿verdad? Por algunos requerimientos y cuestiones de tiempo que se nos dieron después. Y recuerdo que el padrecito del pueblo, el curita, decía, bueno, Fe y Alegría nos está dando un ejemplo de que se puede hacer educación pública de calidad con pocos recursos. Yo cerré diciendo que todos los actores sociales que queremos una mejor sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Y la pregunta que lanzó la compañera, cómo los gremios magisteriales, hay que hacer una revisión crítica de cuánto han aportado a la sociedad en los últimos años. La propuesta en concreto, tengo que decir, tendría que venir a regresar a nuestras raíces, y no solo las raíces universitarias. La respuesta tiene que ser más creativa y con un enfoque más multidimensional. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y seguro nos vamos a seguir viendo. Yo nada más en un minuto decir de que hay que recuperar lo público en el sentido del desafío que tenemos como sociedades lastimosamente violentas y violentadas. Hay desafíos para la cooperación internacional, hay desafíos para la sociedad, que somos los que estamos poniendo las víctimas, sobre todo la población más vulnerable, pero también yo quisiera decir algo que quizás no les guste o no guste mucho, que es recuperar lo público en las escuelas y en los colegios públicos, en el sentido de la laicidad. O sea, yo entiendo de que uno puede tener sus concepciones religiosas, pero el Estado, en el caso nuestro de Honduras, es laico. Y en las escuelas públicas, en los colegios públicos, Yahvé, Dios, Jehová, como quieran llamarle, no debe estar porque es un Estado laico. Entonces, en mi opinión, creo que la recuperación del espacio público debe ser en todos los sentidos, porque también la religión puede ser tomada como una forma de violencia que a veces uno no se mira, incluso en el machismo y otras cuestiones. Yo creo que es importante ver eso, porque en sociedades como la hondureña nadie se escandaliza, por ejemplo, que en el Congreso Nacional comiencen las sesiones con una oración, si el Estado es laico, eso es un delito. En las escuelas públicas, en los colegios públicos,
Yo no hablo mucho de lo privado porque en lo privado evidentemente tienen su normativa. Sin embargo, a pesar de que son privados, pero la educación es un bien público y por tanto el Estado sigue siendo… Como se dice en España, reinventar la rueda, ¿no? La rueda ya está inventada y no tenemos por qué volverla a inventar, ¿no? Yo creo que en muchos casos tenemos ejemplos muy cercanos. Agradecerle a don Álvaro, a Néstor, a Miguel, a Joaquín por acompañarlos en esta mesa, por compartir sus conocimientos, ¿verdad?, con nosotros y por propiciar este espacio de reflexión. Agradecer a los equipos docentes, agradecer a las ONG que han estado presentes, a los compañeros y compañeras de las ferias regionales que nos acompañan, muy agradecidos y bueno…